Ok, esto es fácil. Un mol de triglicérido o una molécula de grasa, como ustedes quieran llamarlo, se compone de 55 de carbono, 104 de hidrógeno, 6 moléculas de oxígeno, 78 moléculas de oxígeno para poder oxidar, 55 moléculas de hidróxido de carbono para poder oxidar y 52 moléculas de agua. Bien, pero vamos a hacer la matemática para que ustedes vean cuánto oxígeno yo necesito y cuánto CO2 yo necesito para oxidar un mol o una molécula de grasa o triglicérido. Ok, una molécula de carbono como tal pesa 12 gramos, una molécula de hidrógeno pesa 1 gramo y una molécula de oxígeno pesa 16 gramos. Bien, ¿qué significa? Que si hay 55 carbonos, se va a multiplicar 55 por 12, da 660. Si una molécula de hidrógeno pesa 1 gramo, se va a multiplicar 104 por 1, que son 104 obviamente, y si una molécula de oxígeno pesa 16 gramos, y aquí en el mol de triglicéridos de grasa hay 6 moléculas de oxígeno, pues vamos a multiplicar 6 por 16, que son 96, que una molécula de triglicéridos, una molécula de grasa, se compone de 860 gramos. Ok, pues entonces para yo saber el volumen de oxígeno de esa molécula, voy a pasar acá. Sabemos que entonces aquí en el mol hay 78 moléculas de oxígeno para poder oxidar, lo que significa que se va a multiplicar 78 por 24.79. Este 24.79 se saca de una fórmula, que obviamente no lo voy a explicar ahora, pero el 24.79 es un número estándar para los gases que nosotros inhalamos y producimos. Por ejemplo, nosotros inhalamos oxígeno y producimos CO2. Pues el 24.79 es un número estándar, que entonces cuando tú lo multiplicas por 78 me va a dar a 1933.62 litros por mol. ¿Okay? Igualmente pasamos al volumen de dióxido de carbono, que en este caso sería 55 por 24.79, me va a dar a 1363.45 litros por mol. ¿A dónde yo quiero llegar ahora? Fácil, para yo saber los litros de oxígeno por gramo, L es el litro, O2 es oxígeno, la raya en el medio es por gramos, porque la G es de gramos, pues para yo saber los litros de oxígeno por gramo que yo necesito para poder oxidar un mol de triglicérido o un mol de lípido o un mol de grasa, pues voy a multiplicar entonces los 860 gramos que contiene un mol de triglicérido por el número de litros por mol, que sería 1933.62 dividido entre 860 gramos, y me va a dar a 2.24 litros por gramo. Y ese 2.24 litros por gramo, eso para yo poder oxidar un mol de triglicéridos necesito 2.24 litros gramos de oxígeno. Eso es lo que necesito para poder oxigenar y para poder oxidar, disculpen, un mol de triglicéridos, pero que también necesitamos CO2. Y entonces al CO2 vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a multiplicar 1363.45 litros por mol, lo vamos a dividir entre 860 gramos, como lo expliqué anteriormente, y eso me va a dar 1.58 litros gramos. Y ese es 1.58 litros gramos, yo lo voy a necesitar también para oxidar un mol de grasa o un mol de triglicéridos, pero en este caso, la diferencia entre oxígeno y CO2 es que el CO2 nosotros lo producimos y el oxígeno nosotros lo adquirimos de la atmósfera. Significa que yo necesito 2.24 litros por gramo, ¿verdad?, de oxígeno, pero que también necesito producir 1.58 litros por gramo para poder entonces oxidar para poder oxidar una molécula de triglicéridos o un mol de triglicéridos, como se le conoce en la bioquímica. Así que nada, yo espero que puedan entender esta parte y cualquier cosita me pueden escribir al inbox y yo con gusto les vuelvo a explicar.